Bueno, para seguir con la próxima disertación, vamos con la película Intensamente, el paciente en transición, todas las emociones en 15 minutos, puntos de vista del equipo de transición, a cargo de Lorena Menéndez y de Martín Llantorno. Lorena es médica de planta, gastroenteróloga pediátrica del Hospital Sor María Ludovica de La Plata y coordinadora del Working Group de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de Jan Lasgan. Y Martín es médico especialista en gastroenterología y endoscopía y miembro de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital San Martín de La Plata. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto y un placer poder compartir esta charla conjunta con colegas adultos y pediátricos. Ya que estemos los dos acá, habla de un poco de lo que va a ser nuestra presentación, del trabajo y la importancia de un trabajo en conjunto. Pero bueno, para tener una idea de lo que se trata la transición, vamos a graficar con un caso clínico. Es un chico de 18 años que llega a una primera consulta con el gastro de adultos, acompañado de su madre, con una nota del gastro pediátrico que había tenido una consulta 5 meses previos, con un diagnóstico de una enfermedad de Crohn, con un comportamiento luminal, que se encontraba, según él refería, el paciente refería estar en remisión ahora clínica, pero había tenido un diagnóstico 2 años previos a la consulta. En esos 2 años había tenido 2 brotes que habían sido tratados con nutrición enteral exclusiva por varias semanas y después, una vez que había vuelto a su dieta habitual, había continuado tratamiento con azatioprina. El paciente decía sentirse bien y en ese momento es interrumpido por su madre, que pone cara de que la cosa no iba tan bien como el chico decía. Y bueno, ahí surgía como un interrogante a ver cuál era la realidad de las cosas. Al examen físico, el chico estaba pálido, adelgazado y en un laboratorio de control aparece haber como síntomas ahí de alarma, una anemia, una PCR bastante alterada y un valor de calprotectina en materia fecal sumamente elevado. Con estos datos y reinterrogando al chico, ahí admite haber dejado la medicación, que se sentía mal y que, bueno, confesaba ahí que había estado fumando marihuana y con eso tenía un alivio de su estado general y con eso el paciente continuaba. Con todas estas cosas, su gastro ahí de adultos en una primera consulta ya habla de las posibles alternativas de tratamiento con esta recaída, incluso con cierta falta de adherencia a la azatioprina y le plantea la posibilidad de una terapia biológica teniendo en cuenta su edad de presentación y la severidad de una posible recaída. Con lo cual la madre interrumpe también ahí al gastro de adultos y le deja bastantes dudas de empezar un nuevo tratamiento en una primera consulta y le dice que está todo muy bien, pero quisiera hablar nuevamente con su gastropediátrica de toda la vida. Algo que puede suceder. Entonces, bueno, los objetivos de nuestra charla es hablar de la importancia de la planificación de un programa de transición, de hablar de lo que se trata el crecimiento, ir acompañando estas etapas de aprendizaje durante la adolescencia, ver cuáles son las barreras y dificultades de estos programas y contar un poquito nuestra experiencia en nuestros hospitales y nuestro trabajo en conjunto que realizamos en La Plata ya hace varios años. Y como un primer concepto tenemos que saber que la transición no es lo mismo que la transferencia, ¿no? Cuando hablamos de transición hablamos de un proceso, de un traslado en un programa continuo, coordinado, de tiempo, de duración, que debe ser adaptado a las necesidades y al contexto tanto personal como familiar del paciente. Y ahí hablamos de 2 aspectos. Por un lado, de lo que es la incorporación de conceptos tanto del cuidador o del familiar y la independencia progresiva del paciente, y por otro lado lo que es cómo uno va informando y planificando para el pasaje de un sistema de salud basado un poco en la familia y el contexto familiar a un contexto de salud más individual como es el de adultos. Y como un punto, digamos, a diferenciar de la transición, lo que es el momento de transferencia, que es ese punto de entrega al equipo de atención de adultos, ¿sí?, que no es para todos los pacientes igual, que se basa fundamentalmente en el aprendizaje, la independencia progresiva y sobre todo en la maduración que tienen esos pacientes, tanto desde lo psíquico como de lo emocional y el contexto familiar y de la enfermedad inflamatoria, porque lógicamente uno debe elegir un buen momento para ese momento de transferencia, fundamentalmente en una etapa en que la enfermedad esté tranquila, que esté en remisión.
Entonces, sabemos que estos programas de transición no solamente están informados o estudiados para la enfermedad inflamatoria intestinal, porque también es el traslado de un montón de patologías crónicas que se dan en edades pediátricas para pasar a adultos, y este problema no solo lo tenemos nosotros, sino tanto los cardiólogos en cardiopatías congénitas con una importante pérdida de seguimiento una vez que pasan a la edad adulta, en otras patologías autoinmunes como la artritis juvenil, la diabetes tipo 1, donde hay un seguimiento irregular, y todas estas cosas impactan negativamente en lo que es las enfermedades a largo plazo, las recaídas, el potencial de crecimiento de esos niños. En la fibrosis quística, fíjense que muy pocos centros cuentan con programas de transición para adaptar y que no haya pérdidas en el seguimiento. Y yéndonos específicamente a la enfermedad inflamatoria, hay encuestas realizadas en un montón de centros alrededor del mundo, pero la gran mayoría coinciden en recalcar un alto porcentaje en la falta de comprensión de la medicación, tanto de los pacientes como de sus familiares, de lo que es cada medicamento que usan, para qué sirve, qué efectos adversos tiene, desconocimiento de cosas importantes de la enfermedad, como la localización del compromiso inflamatorio, el impacto de factores externos como algunos medicamentos, el impacto del cigarrillo. Alrededor de la mitad de los centros tienen algún tipo de programa y solo un porcentaje menor hacen consultas conjuntas. La mayoría de los casos es una nota que va de un lado a otro y de ahí simplemente con ese acto se realiza el pasaje de un sistema a otro. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué creemos que esto es fundamental, crear estos programas y trabajar conjuntamente entre pediatras y adultos? Porque vemos que la incidencia de la enfermedad inflamatoria a nivel pediátrico está en crecimiento, a diferencia de la de adultos, donde las incidencias se mantienen estables, pero cada vez se diagnostica a edades más tempranas. Y esos pacientes suelen tener fenotipos, como vimos en las lindas charlas previas, fenotipos agresivos, severos, con crecimiento y mayor extensión con brotes en forma repetida, y suelen tener manifestaciones también atípicas o manifestaciones extraintestinales o afectaciones importantes en el crecimiento. Y se ha visto que los grupos o los centros de trabajo que cuentan con programas de investigación, de transición, eso impacta positivamente en los pacientes con mayor adherencia al tratamiento, mayor potencial de crecimiento, menos recaídas, menos admisiones en áreas de emergencia, menos porcentaje de cirugía, ¿sí? Como puntos fuertes de lo que es contar o no con un programa. Y acá la dejo a Lore que continúa. Ahí va, gracias. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo planificamos entonces el programa de transición? Sabemos que no existen programas únicos ni estandarizados, hay muchas guías y maneras de hacerlo. Hoy Javier también habló un poco de transición y cómo lo hacían ellos en su servicio. Nosotros después le vamos a comentar un poco cómo lo hacemos nosotros. Hay alternativas para facilitar este proceso, hay un cambio grande de lo que es cómo se maneja un paciente de un centro pediátrico hacia un centro de adultos. Necesitamos que ese paciente logre el nivel máximo de autogestión. Cuando uno habla de transición exitosa, es que ese paciente conozca su enfermedad, la pueda manejar y pueda tener los recursos para autogestionarse y lograr su autoeficacia y autosuficiencia. Entonces acá cada uno tiene una tarea específica. Acá el paciente tiene que lograr la autonomía, el autocuidado, el padre tiene que permitir que ese hijo adolescente sea más independiente. Muchas veces esto es muy difícil. Nosotros la consulta en general la orientamos a la familia, miramos a los padres, capaz que los miramos a los chicos obviamente, pero muchos más hablamos con los padres lo que tienen que tomar y demás, y acá tenemos que orientarnos un poco más al paciente pediátrico, mirarlo más, hablarle, dejarle espacio a la consulta. Y el padre por ahí un poco dejar también que el paciente pueda controlar su medicación, que pueda controlar sus síntomas, que, no sé, en pediatría la madre revisa cuántas veces va al baño, se hace caca con sangre, bueno, dejarlo un poco al paciente que también se autogestione solo. Y nosotros acompañar ese proceso de ese cambio también de consultorio de un paciente pediátrico a uno de adultos.
porque sabemos que los adolescentes son distintos, que hay pacientes que están completamente preparados a los 15 años para pasar al hospital de adultos, están en la sala de espera, están llenos de juguetes y bebés en el piso y la verdad que no les gusta más, quieren pasar al otro hospital, y tenemos otros de 17 y 18 que no hay manera que pasen, que se agarran fuerte, nos miran con temor porque van a pasar a otro hospital. Y sabemos que todos los adolescentes son distintos, sabemos que hay distintas etapas en la adolescencia y por ahí está bueno esto de ver en qué etapa está el paciente y de ahí abordar este proceso que es la transición, porque como hablábamos hoy, no es una transferencia, no es que el paciente se va al hospital de adultos, sino que lo vamos a ir preparando para que vaya al hospital de adultos. Entonces tenemos al adolescente temprano, que es entre los 10 y los 12 años, 10, 14, algunos también lo nombran a 14 años, donde ese paciente quizás es un paciente que empieza a separarse un poco de los padres, que empieza con unos cambios puberales, empieza a tener como un estado de omnipotencia, de que ellos pueden con todo y hay que acompañar un poco ese proceso. Tenemos la adolescencia media, que es entre los 14 y 17, que pueden incursionar con las drogas, con el alcohol, empezar con el primer encuentro sexual, que en esto por ahí nos apoyamos más en los gastroadultos que tienen más como manejo de estas cuestiones, que por ahí nosotros mucho no sabemos decirlo cuando dice consumir marihuana y nosotros como, la verdad que no tenemos mucho speech para eso. Y la adolescencia tardía ya cuando el paciente ya es más grande, ya está más preparado y emocionalmente más próximo a los padres, tienen metas vocacionales y obviamente ya tienen como una aceptación de la imagen corporal. Entonces, abordando un poco la adolescencia temprana, que es el primer estadio, acá podemos ver dos tipos de pacientes cuando empieza la transición. Podemos tener el paciente que debutó con su enfermedad inflamatoria recientemente, que le vamos a empezar a explicar qué es la enfermedad inflamatoria, lo vamos a acompañar y a decirle cómo toma la medicación y demás. Y tenemos pacientes que debutan a los 3 años, que pasó un montón de tiempo en el consultorio, que en realidad a veces no saben ni por qué están con nosotros y que hay que volver a explicarle qué es lo que tienen, qué es lo que toman, cómo lo toman y demás. Ese paciente tiene que lograr conocer lo que es la enfermedad inflamatoria, conocer qué medicación toma, cómo la tiene que tomar, cuál es el efecto adverso de esa medicación, que si toma cetoprina se tiene que poner protector solar, por ejemplo, establecer medidas de autocuidado, alimentación saludable, que por ahí nosotras trabajamos con una nutricionista que solo, además de hacer tratamiento con nutrición enteral exclusiva o nutrición enteral parcial, ella también se ocupa de guiarlos en la alimentación saludable, deportes, autoexigencia, descanso, todo lo que lleva a una vida saludable. Y en este punto nosotros también tenemos que abordar lo que es crecimiento y desarrollo puberal, porque es en la época que quizás la mujer tiene su primer menarca y acompañar un poco y que tampoco se nos pase que esa nena o ese nene crezca como tiene que crecer o se desarrolle como se tiene que desarrollar en su momento. En la adolescencia media, que es entre los 14 y 17 años, el paciente ya tiene que entender cuáles son los objetivos de los estudios, por qué se los hace, conocer cómo se desencadena un brote, contestar preguntas durante la consulta, quizás tenga alguna pregunta, lo podemos mirar y abordarlo a él, entender los riesgos de la no adherencia al tratamiento y en esto entra lo que hablábamos del alcohol y las drogas y por ahí apoyarnos más en el gastro de adultos que ahí nos va a poder ayudar un poco más en esos temas. Y ya en la adolescencia tardía, puede estar solo durante la consulta, cómo maneja su medicación, si tiene medicación, si tiene que retirar la farmacia, si puede sacar un turno, conocer dónde obtener información, cuáles son los grupos de apoyo. Puede tener una copia de su historia clínica, quizás es un paciente que viaja a otra ciudad a estudiar, entonces está bueno saber qué es lo que tiene, qué medicación toma. Y ahora un poco le vamos a hablar de lo que hacemos nosotros en nuestros hospitales, nuestra experiencia. Nosotros hacemos un consultorio de transición. Nuestros hospitales son de tercer nivel los dos. Nosotros trabajamos en el Sor María Ludovica, ellos trabajan en el Hospital San Martín. Queda a corta distancia un hospital del otro. Empiezan en el consultorio de transición los pacientes que tienen entre 12 y 17 años, obviamente concurren con su grupo familiar, y uno de ellos 4, que ahí también hay representantes del grupo, concurren a nuestro hospital y compartimos la consulta, y ahí lo primero que hacemos primero es revisar la historia clínica, aceptamos sugerencias obviamente, no las guías siempre no son iguales, entonces también ahí tenemos que poner puntos de vista en común, porque por ahí a veces no podemos estar de acuerdo, sí, y ellos tienen el primer contacto inicial con ese grupo familiar que van a tener contacto con la familia, con el paciente y bueno, empezar a esa relación médico-paciente que tienen que tener porque van a ser sus médicos del futuro. Gracias, Lore.
Sí, como decía Lore, vemos muchos puntos de vista y tenemos nuestras diferencias también. No es que solo nosotros tratamos las adicciones, que quede claro eso. Pero, pero sí, nosotros a veces los adultos somos un poco más invasivos, por ahí no valoramos tanto lo que es el acto de la colonoscopía y todo lo que implica en un paciente pediátrico, entonces siempre tratamos de basarnos y evaluar, sobre todo cuando hay modificaciones o cambios en el tratamiento, de evaluar objetivamente con estudios endoscópicos todas esas modificaciones, la importancia de la curación mucosa y demás, y bueno, y como veíamos en las otras charlas, hay un montón de cosas y complejidad cada vez mayor de todas estas alteraciones genéticas que con todos los avances y las nuevas posibilidades de tratamiento, sin duda, todos esos pacientes que los de adultos miramos diciendo, por favor que no crezca tan rápido este chico, seguramente esos pacientes los vamos a heredar y nos tenemos que también formar y comprometer en esa evaluación conjunta, porque justamente esos pacientes tienen en su mayoría un entorno tanto familiar y personal, sobre todo emocional y psicológico especial, que hace que la transferencia sea a veces más compleja que en otras patologías crónicas. Entonces, bueno, vemos, no hay un punto definitivo de a qué edad hacer ese traspaso, lo vamos adaptando a cada paciente y las consultas en conjunto son múltiples antes de decidir que ese paciente pase definitivamente al hospital nuestro, donde ya se encuentra con una cara conocida y la cosa se hace un poquito más amena y más fácil para la familia. Tratamos de también generar encuentros multidisciplinarios. A lo largo de estos años hemos hecho en forma conjunta jornadas de pacientes, tanto adultos como pediátricos. A veces concurren los pacientes pediátricos en transición, lógicamente, o concurren sus familiares, donde se tratan de abarcar distintos temas, sobre todo de nutrición, de enfermería, de infectología. Encuentros muy lindos que hemos hecho también con las psicólogas del grupo del Hospital de Niños, donde tuvimos la suerte también de participar. Y bueno, y creo que en este proceso también nosotros vamos aprendiendo sobre cuándo es el momento mejor para hacer el traslado y cómo valoramos eso en el paciente, la conexión y el vínculo que tiene con los pediatras, que a veces los adultos somos un poco más fríos en ese tipo de relaciones y también vamos aprendiendo de cómo manejarlo en este manejo, digamos, personalizado y holístico que se ve de la enfermedad inflamatoria en todas sus edades, ¿no? Y también nos planteamos a futuro, bueno, esto medirlo de alguna forma, evaluar el éxito de la transferencia, cómo esos pacientes evolucionan a largo plazo, si hay alteraciones, interrupciones en su tratamiento y también ir apoyándonos que es un objetivo que nos planteamos también a futuro, utilizar cada vez más estas tecnologías o aplicaciones o encuestas para valorar, digamos, la independencia, para definir el momento exacto del traslado y sobre todo valorar el éxito de la transición, ¿no? Así que con esto un poco cerramos la presentación. Algunas fotos de las imágenes de estos encuentros que hemos compartido. Durante la pandemia también las chicas con toda la garra continuaron sobre todo apoyándose en Zoom y en encuentros virtuales y esta fue una de las últimas jornadas que hicimos con un grupo de pacientes que lograron hacer en La Plata un grupo de pacientes para ayudarse entre sí, pacientes que tienen distintas realidades de su enfermedad inflamatoria y participaron tanto pacientes adultos como pediátricos y la verdad que surgen encuentros muy satisfactorios para todo el grupo, tanto para los familiares como para nosotros como grupo tratante, así que ojalá esto siga creciendo y mejorando porque es un parámetro de calidad de la atención. Para llevarse a casa, no me acordaba que quedaba esta diapo, bueno, repetir un poco esto, la necesidad y la importancia de los programas, unificar criterios y generar procesos entre los centros de atención, tanto pediátricos como adultos, y la importancia, como decía Lore, de generar pacientes autosuficientes e informados, porque eso indudablemente impacta positivamente en la evolución de la enfermedad. Muchas gracias.